Gracias por venir, eso ha sido todo, nos vemos. Listo, listo, listo. Ernesto, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Patti. Damas y caballeros, colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Realmente ingreso a este espacio con la gran expectativa que Claudia nos va a compartir ahora para despejarnos, que es ese coaching corporal. Así es que muy feliz de que podamos como organización haber abierto este espacio y tener el placer de compartir con Claudia Cabanzo desde Colombia, ya con muchísimos años, tanto en el coaching como la facilitación. Así es que Claudia, a despejarnos muchas dudas, estamos aquí para escucharte y disfrutar de tu compañía. Adelante. Ernesto, mi mentor, mi amigo, quien me ha acompañado en mi andar durante muchos años. Hoy vengo a compartirles a toda la comunidad de la IFS, de la mano de la Academia de la IFS, para poner sobre la mesa y también al servicio de esta comunidad mi experiencia en la creación y en la incorporación del coaching disruptivo y corporal en la práctica de mi facilitación, en el acompañamiento no solamente de personas, sino de familias y de empresas con las cuales he tenido pues todo un proceso de evolución. Lo primero que quiero que hagamos todos hoy en este espacio es agradecerle al cuerpo, porque es el cuerpo el que nos trajo hoy aquí, ese cuerpo que estamos habitando todos, del cual percibimos que hace que estemos de una manera en particular sentados en esta ciudad, en estas grandes ciudades en las que desde el mundo nos estamos comunicando desde el cuerpo. Entonces, gratitud a estos cuerpos que hoy están presentes, con toda su esencia, con toda su experiencia, pero sobre todo con ese sentir del cuerpo. Y es desde allí que hoy quiero compartir, digamos, esta propuesta, porque yo estoy haciendo una propuesta que ya le he venido a poner en práctica, como dice Ernesto, hace ya unos años, que la he ido afinando en la medida en que he experimentado desde la experiencia del acompañamiento a ejecutivos, a familias, a personas, a mujeres, a hombres, a adolescentes, a niños, a grandes empresarios, a grandes equipos, que pues esto ha sido un proceso de experiencia realmente, como nos lo trae el aprendizaje experiencial. Es a partir de la experiencia del cuerpo como realmente podemos potenciar el coaching a través de la experienciación, cabe la redundancia, de ese cuerpo habitado, de ese cuerpo consciente, de ese cuerpo encarnado que nos contiene, que nos sostiene, que es a partir de allí que yo hago el planteamiento. Es muy importante compartirles pues, quién soy yo y yo creo que Ernesto puede compartir un poco eh, lo que él ha compartido en mi caminar, pero también de algunas sorpresas que se evidencian en este camino. Entonces te doy la palabra. ¿Es la pantalla, Ernesto? Confirmado. Gracias. ¿Qué me encanta a mí en el sentido de la vida y la familia? Definitivamente la conexión con Dios. Yo soy muy creyente y me encanta contarlo. Me encanta la vida, vivir la vida, sentir la vida, y especialmente desde mi corporalidad y desde de todo lo que me hace ser mujer, con todos los roles que vivo, el ser esposa, hija, docente, facilitadora, coaching, todos esos roles.
el servir en todo sentido a las personas con las que convivo y acompaño en mi diaria práctica, en ese acompañamiento de desarrollo humano y de crecimiento y transformación. Me encanta el movimiento, me encanta la danza, me encanta aprender desde el cuerpo, con el cuerpo, para el cuerpo, con todo lo que implica el cuerpo, con sus emociones, todo su mindset, con toda esa parte mental y con todo el espíritu que está involucrado cuando la presencia de un ser humano está en cualquier lugar. Las aficiones, me encanta cocinar, me encanta aprender, me encanta jugar. Por eso me encanta también el aprendizaje experiencial y lo pongo al servicio en mis prácticas con todos los clientes y con todas las relaciones que establezco. El caminar, porque es parte también del movimiento, el movimiento de la vida, caminar en todo el sentido metafórico, la naturaleza y definitivamente un elemento de la naturaleza que me encanta, el agua. En lo social, pues los encuentros, en todos los ámbitos, para generar vínculos y para crear nuevas relaciones y estrechar esos vínculos. Las redes sociales, como ustedes las ven, donde posteo, donde comparto, y en la parte profesional, como lo comentaba Ernesto, con la experiencia en docencia y en facilitación desde hace más de 30 años, y en el coaching desde un abordaje que he ido co-construyendo a través del acompañamiento de mis mentores y maestros, desde la danza, desde el movimiento, desde el coaching, desde el aprendizaje experiencial como fundamento del coaching corporal, con las certificaciones que tienen, no les voy a nombrar, pero que lo único que quiero ver allí y mostrar allí es cómo el cuerpo ha sido un detonante, una inquietud constante como elemento, como vehículo fundamental para producir cambios de transformación, primero en mí y por supuesto en todas las personas que acompaño. Y en las co-creaciones, yo creo que desde la disrupción eh, con el cuerpo y para ese proceso de transformación, el método de lectura del rostro que hemos creado con mi esposo, que es socio mío, somos pareja y trabajamos juntos. Con Breves, que es un juego de gamificación al servicio de crear estrategias de vida que potencien las distintas áreas del ser humano. Story Cubes, que es una práctica disruptiva para crear historias en diferentes contextos. El método de mente y cuerpo en movimiento basado en la neuroplasticidad, en danza y en todo lo que tiene que ver con crear rutas neuronales para potenciar el cerebro, y una metodología de Customer Journey que es para servicio al cliente desde otra mirada y tomando en cuenta pues varios autores. Entrando como en por qué nos trae el cuerpo hoy aquí, voy a invitarlos a que tomemos 3 respiraciones todos, nos sentemos en la silla, descrucemos las piernas, descrucemos el cuerpo, las manos también descruzadas. Y vamos a tomar 3 respiraciones muy profundas. La primera con los ojos abiertos. Inhalamos profundamente y exhalamos. En una segunda respiración vamos a cerrar los ojos y vamos a permitir que el aire entre y salga al cuerpo de manera lenta y profunda. Serenamente tranquilos, tomamos el aire por las fosas nasales y exhalamos de manera lenta y profunda, sacando todo el aire del cuerpo. Y con una tercera respiración vamos a sentir la temperatura con la cual entra el aire a nuestro cuerpo. Y al sentir cómo entra a nuestro cuerpo desde las fosas nasales, cómo ese aire invade todo nuestro cuerpo. Al invadir el cuerpo con esa tercera respiración, siento que el aire, al expandirse, toma un color. Y ese color hace que yo sienta el aire en
todos los lugares de mi cuerpo. Y al exhalar de manera lenta, serena, soltando todo lo que trae el día, siento como mi cuerpo cambia, se repostura luego de estas 3 respiraciones. Y con la respiración cuarta, que va a ser la última, vamos a tomar el aire abriendo los ojos, expandiendo completamente y alargando los brazos, arqueando la espalda, estirando las piernas y al exhalar soltamos el cuerpo y nos reposturamos aquí, en este lugar de encuentro, en este espacio. Con lo que traíamos al principio y es dándole gracias a ese cuerpo que nos trajo hoy a este encuentro. Para algo nos trajo el cuerpo. Fue un llamado desde esa sensibilidad del cuerpo, desde la sensación corporal, que hoy ustedes están acá. Algo los trajo, algo les inquietó, les llamó la atención y tocó a su puerta. El cuerpo les habló y vamos a darle las gracias a ese cuerpo por estar aquí presentes. Cuando nosotros trabajamos el coaching corporal, definitivamente traemos al cuerpo a la experiencia como un elemento protagonista, porque recordemos que en el coaching y en la facilitación siempre traemos todos los sentidos, pero hay 2 que se agudizan muy fuertemente, que son la vista, que es el primero, y el segundo es la emoción. Ver, y el segundo, que es escuchar. Son los 2 primeros que se agudizan, ver y escuchar. El sentido kinestésico se trae mucho más tarde y lo estamos invitando a estar de primeras para que agudice los otros sentidos, para que sea el vehículo a través del cual vamos. Decimos, observemos, que experimentamos, que vemos qué pasó, qué está pasando contigo, qué estás escuchando, qué emociones estás viviendo en el cuerpo. Y finalmente en la experiencia dicen, lo que yo viví en la experiencia lo traemos, pero mucho después. ¿Qué pasaría si dejamos de relegar el cuerpo para traerlo desde el comienzo? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué sensaciones corporales estoy viviendo que hacen que yo esté presente o no esté presente en una conversación? ¿O que hace que yo de alguna manera posponga una conversación? ¿Cómo están mis músculos? ¿Están contraídos o están relajados? ¿O están, me está generando sudoración, la sensación corporal? Y es eso lo que vamos a poner en función del coaching aquí. El enfoque no es solamente desde el cuerpo, es trabajar el cuerpo para agudizar 4 dimensiones. Entonces, por eso el abordaje del coaching, definitivamente como todo, cualquier coaching de esencia, trabaja al ser humano en su integralidad, en todas sus áreas. Pero es a través de la esencia de los 4 dominios: el corporal, el emocional, el mental y el espiritual, cómo ellos se van a conjugar a través del cuerpo para hacer de esa experiencia corporal avivar más esos 4 dominios cuando estén presentes. ¿Cómo lo vamos a integrar en una experiencia donde como coaches o facilitadores experienciales vamos a hacer que ese coachee o esos participantes, esos equipos o esas familias se desafíen y se inspiren a que vivan un proceso de transformación personal y
y laboral, si es que lo están buscando en ese encuentro. Ya va a depender cuál es el foco de las sesiones, para que realmente se inspiren y se desafíen en ese viaje de transformación personal, haciendo que esos 4 dominios se potencien desde la corporalidad para que realmente podamos obtener esos resultados eficaces que nos lleven a alcanzar el éxito que deseamos y que definitivamente se vayan a reflejar en nuestra comunicación y en el liderazgo personal y empresarial, pues que desean nuestros clientes, pero que nosotros como facilitadores y coaches, a través del coaching corporal, potenciamos el logro de esos resultados. Definitivamente es un acompañamiento a que se vivan esas experiencias, ¿no? Muy enfocados en los objetivos para que se genere, en primer lugar, un autoconocimiento del cuerpo, en primer lugar, para que luego haya un autoconocimiento de esa integralidad. También esa conciencia, cómo puedo observar los cambios, cómo puedo incorporar y determinar qué prácticas estoy incorporando o tengo ya instauradas y deseo transformar, qué reflexiones o qué aprendizajes o, o cómo yo a través de la experiencia de prueba y error puedo lograr definir qué enfoque quiero darle a mi vida en esa transformación, de acuerdo a esa visión personal, para que yo pueda crear realmente pues esas nuevas oportunidades, las nuevas posibilidades que se me dan para lograr esos objetivos y definitivamente para impactar en el mundo en el que estoy siendo un acompañante, pero también para que nuestro futuro sea mejor para todos. Y es un enfoque transformacional que se nutre de varias disciplinas y varias disciplinas que tienen varios fundamentos y principios, no solamente del movimiento, de la anatomía del cuerpo y de la fisiología, sino también de la psicología, de la danza, del teatro, de muchas metodologías de educación experiencial que están al servicio de lo que estamos buscando. El primer objetivo que estamos buscando definitivamente es integrar los 4 dominios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Definitivamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Poniendo al cuerpo a que agudice que cada dominio se desarrolle y además se integre, lo se pueda vivir desde y para y con el cuerpo, para desarrollar una comunicación más influyente, para poder desarrollar un liderazgo personal y que esa comunicación y ese liderazgo, pues definitivamente hagan una transformación personal. Cuando encontramos los 4 dominios, determinamos que ellos, esa integralidad de esos 4 dominios, nos hacen experimentar una transformación tanto interior como exterior. Definitivamente transformando mi comunicación para conmigo, para con los otros, para con el entorno en donde me estoy desempeñando, o donde quiero también involucrarme para buscar nuevas oportunidades, pero definitivamente haciendo que esa vivencia del cuerpo integre la parte mental, todo mi mindset, la parte emocional, ese mundo emocional que tiene que ver con las emociones y con el estado de ánimo, y el espíritu que tiene que ver en este contexto particular del coaching corporal con la fuerza interior, con la energía que yo transmito, con la energía que yo alimento para que ella sea creciente, desde el autoconocimiento, desde la autoconciencia y desde la autogestión, que es la que hace que, pues, que las cosas sucedan, pero van los 3 de la mano. El tercer objetivo tiene que ver con, definitivamente, gestionar un cambio, porque es un proceso de transformación. Luego el cambio tiene que estar al servicio de esa transformación. Y aquí vamos a trabajar 2 conceptos que vienen de un autor muy importante que se llama Bob Duncan, que es el empuje y el alcance. El empuje es la base, es la que nos cuida, es la que nos lleva, es la que nos guía para hacer ese salto en esa transformación y para poder asumir los cambios que yo necesite en cada uno de los dominios, propulsando el uso y habitar el cuerpo para que esos 4 dominios
nos apalanquen, nos apoyen, nos guíen, sean el sustento para que esos objetivos y esos sueños que yo he definido con claridad, como coach, yo acompañe al otro para que la misma persona pueda determinar cuáles son los cambios que tiene y desea incorporar para lograr esos objetivos y definitivamente para hacer que las cosas sucedan. Y el cuarto objetivo que encontramos en el coaching corporal es definitivamente ser mucho más consciente del impacto que tienen las conversaciones y las conversaciones de todo tipo, para conmigo, para con los otros, para con el otro, en el sentido de si tengo conversaciones con la trascendencia, con ese mundo interior, eh, para poder establecerlas y crear el espacio interno. Y para que en ese contacto entre mi mundo interior y el mundo exterior, ¿cómo voy a, de manera mucho más consciente, a transformar esas conversaciones? ¿Qué cuido cuando yo converso? ¿Desde dónde desarrolla una relación para conversar con el otro, para ser más asertivo, para ser más empático, para generar relaciones, para construir relaciones y definitivamente para tener un poder de influencia para con nosotros, porque definitivamente, pues como coaches y facilitadores experienciales, pues necesitamos influir en los otros de una manera muy ética, pero definitivamente a acompañarlos para que las personas puedan desarrollar ese poder de influencia para lograr esos objetivos que se proponen. Y definitivamente el cuerpo es un elemento aquí protagónico para que yo me posture, yo eleve mi energía, eleve mi nivel de conciencia para ver cómo mi cuerpo impacta sobre mis pensamientos, sobre mis emociones y sobre el nivel de energía que yo estoy manteniendo o estoy acrecentando para que definitivamente ese cuerpo hable, porque todo nuestro cuerpo habla, todo nuestro cuerpo conversa. Y el quinto tiene que ver con el despertar de la conciencia de ese ser integral. ¿Y desde dónde lo hacemos? Definitivamente lo hacemos desde esa conexión de la conciencia entre el mundo interior, lo que me pasa a mí en el interior, y cómo yo me relaciono con el mundo exterior a partir de esa corporalidad. Cómo trabajar ese cuerpo consciente, habitado y encarnado, que tiene que ver con sentir el cuerpo como casa. Cómo esa casa, que es el cuerpo, nos sostiene, nos apoya. Y es a través del cuerpo donde nosotros canalizamos y cómo habitamos cada parte del cuerpo, cada zona del cuerpo. Cada zona en función de integrarla para ser un ser consciente de que es allí donde puedo crear y puedo invitar a vivir y a experimentar otras emociones que me llevan a elevar mi energía, a tener un nivel de conciencia acerca de mi estado de ánimo y yo cómo puedo transformar un estado aflictivo a un estado constructivo que me lleve en ese proceso de transformación, a, a habitarlo en ese cuerpo y a hacer que pues, definitivamente mi estado emocional se transforme para que ese proceso de cambio pues me lleve a un empuje que me lleve mucho más al éxito de crear esos proyectos, esos sueños y esos objetivos que me planteo sean los que yo realmente con claridad y a través de esa parte emocional. Y en la parte mental, definitivamente, a partir de esas nuevas prácticas corporales que hacen que yo pueda habitar nuevas creencias, nuevos valores, nuevas formas de ver la vida, nuevas estrategias mentales que me lleven a tener prácticas diferentes desde mi corporalidad y con mi corporalidad para contarme nuevas historias acerca de mí mismo, nuevas historias acerca de lo que yo quiero obtener desde una visión mucho más consciente de lo que es mi mindset, mi estructura mental profunda,
para que realmente yo pueda llegar a esos objetivos deseados con más claridad y con más éxito. Una vez vemos que en este enfoque encontramos que esos 5 objetivos se dan en un proceso integral de los 4 dominios, en donde el cuerpo va a potenciar cada uno de los dominios para que cada dominio vaya acrecentando y la flor que se va tejiendo en estos 4 dominios, pues pueda producir ese salto en esa transformación personal. Y recordemos que la transformación personal tiene que ver con todas las áreas de un ser humano, en su esencia, en su parte distintiva, que distingue a esa persona, sus cualidades, sus virtudes, su fuerza interior, su energía, en su parte emocional, cómo es que puede manejar de manera creativa esas emociones y esos estados de ánimo, cuál es esa agilidad emocional desde la corporalidad. Y en la parte mental, cómo es esa estructura mental profunda que hace que puedan entrar en ese diálogo interno para indagarse, para transformar ese mindset, para que pueda hacerse ese salto, esa transformación a partir de ese proceso que acompañamos. Definitivamente, en este proceso pues se va a evidenciar unos cambios constantes, porque en un proceso de coaching y de facilitación experiencial, cuando en un equipo o en o en una familia nos acompañamos y vemos que quieren desarrollar unas competencias, unas habilidades para integrarse mejor, para tener mejores resultados, para que se mejoren las relaciones, pues definitivamente aquí traigo un autor con el que he ido incorporando procesos de acompañamiento de coaching y de facilitación, que es Owen Fitzpatrick, de la PNL, que son los estados de éxito de entrada y de salida, que son aplicables a cualquier proceso de transformación. El primero es darse cuenta, con autoobservación y con autoconciencia, con apertura, para poder explorar desde el cuerpo y con el cuerpo cómo están mis estados, mis dominios, el cuerpo, la emoción, cómo está mi mente, cómo está mi energía, cómo está mi alma, cómo está mi espíritu. Y con curiosidad experimento a prueba y error si esta tendencia, esta ruta por la cual yo he decidido activarme, me funciona. Y voy haciendo ajustes, por eso decimos que hay prueba y error todo el tiempo. Y los estados de salida que son fundamentales para lograr el alcance de esos objetivos deseados, el primero de ellos es la flexibilidad. Y la flexibilidad es una disposición corporal que la podemos habitar y desarrollar en la medida que la practicamos, con ejercicios, con posturas, que hacen que la flexibilidad esté presente, la determinación para hacer que las cosas sucedan, el pragmatismo que tiene que ver con lo que hay que voy a hacer y la responsabilidad que es hacerme cargo de decir, sí, yo quiero, puedo y voy a disponer todo para que se dé con compromiso, con presencia y la creatividad, que es uno de los elementos más importantes definitivamente para gestionar el cambio, para gestionar esa incertidumbre en ese proceso de transformación. Estos estados de éxito se potencian en el coaching corporal con estas presuposiciones de la PNL o de la programación neurolingüística, que son importantes traerlas aquí sobre la mesa a todos nosotros como coaches y como facilitadores experienciales, en donde podemos identificar que el mapa no es el territorio. La realidad subjetiva nunca es la realidad objetiva. Es una forma de ver la realidad objetiva. La realidad es la realidad. El segundo es que representamos el mundo por todos los sentidos. Y como veíamos en la primera parte del enfoque, recordemos que casi siempre en las conversaciones de coaching, los 2 sentidos primeros, que es ver y escuchar, se agudizan inmediatamente. El sentir
se agudiza a través del cuerpo. Sentir, oler y gustar de mí mismo, de lo que me pasa en la vida, de lo que siento en el cuerpo, de alguna manera está un poco relegado. Y aquí la invitación es traigámoslo acá, traigamos el gusto, traigamos el olfato, traigamos lo que se conoce como el sentir. Recordemos que la piel es el órgano por excelencia más largo, más extenso del cuerpo. Tenemos la capacidad de sentir con todo el cuerpo. Invitamos al cuerpo a que sienta siempre la experiencia, cualquier experiencia que esté viviendo, desde dónde la siente, con qué creencias las habita, con qué valores las habita. Entonces, digamos que aquí estos 5 sentidos es muy importante traerlos, y en especial cuando estamos gestionando el cambio y buscando la transformación a través del coaching corporal, invitando a que todos estén activos. Y para esto vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cerrar los ojos. Me voy a invitar a que cerremos los ojos. Y vamos a hacer una respiración profunda. Descrucemos las piernas, descrucemos los brazos y tomemos el aire profundamente. Sintamos como el aire entra al cuerpo por las fosas nasales y sale del cuerpo. Con una segunda respiración, sintamos la temperatura de ese aire, el color del aire, la intensidad con que entró el aire, el color con que entró el aire y cómo ese color se expandió por todo el cuerpo. Y al exhalar, ¿qué pasó en esa corporalidad? ¿Qué pasó en los músculos? ¿Qué pasó en las zonas del cuerpo? ¿Hubo algún cambio? ¿O simplemente percibí que entró con un color que se irradió por todo el cuerpo, por todos los lugares del cuerpo, y al salir hubo sensaciones nuevas? Generó una sensibilidad, unas sensaciones diferentes. Traigámoslas aquí y abramos los ojos. Y es desde allí que empieza el diálogo para con nosotros. Vamos entonces a ir a la siguiente presuposición, y es que las personas, el resultado de la comunicación es la respuesta que obtienes. Si le decimos si alguien no me escucha, la pregunta es, ¿cómo escucho yo a la otra persona? Porque si aplicamos esta premisa, pues el primer aprendizaje o la primera reflexión es, ¿cómo escucho yo al otro? Las personas tienen todos los recursos para el cambio. Las personas no están mal, solo tienen comportamientos que les son útiles o no les son útiles. Y hay una intención positiva en cada comportamiento según el contexto en el cual ese comportamiento tiene un valor. Voy a poner un ejemplo, y es cuando una persona roba por hambre por sus hijos. El comportamiento para él es útil. No estamos juzgando si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Para él tiene un valor. Y no hay fracaso, sino solamente hay reto y retroalimentación. Hay aprendizajes. Luego, estas presuposiciones de la PNL, pues me parece muy importante traerlas no solamente al servicio del coaching corporal, sino de nuestra facilitación, de ese acompañamiento que estamos desarrollando en esa transformación. Aquí traigo en ese proceso de transformación el modelo, como les decía, de Bob Dunham, del liderazgo generativo, en donde definitivamente se evidencia la comunicación para conmigo, para con los otros y para con lo otro, para todo lo que me rodea. ¿Cómo voy a liderar esa transformación? ¿Cómo voy a acompañar a mis clientes a liderar esa transformación? En el empuje vemos el sostén, el apoyo, el cuidado, la guía, en donde la base es el autoconocimiento y la autoconciencia. ¿Cómo me dispongo a que eso se dé en mis 4 dominios? Y el alcance es hacer que eso suceda. ¿Cómo? A través del cambio.
Y definitivamente desde ese cambio es como nosotros vamos a poner al servicio de esa transformación el empuje y el alcance. Con la metáfora del iceberg, vemos entonces que el mindset lo vamos a evidenciar con el cuerpo en la medida en que yo puedo leer en mi cuerpo si si yo reflejo mis creencias, esos postulados que guían mi vida. Si yo a través de mi cuerpo y con mi cuerpo y en la relación con los otros, pero fundamentalmente en primer lugar para conmigo, realmente habito los valores que tengo como principios en mi vida. Las submodalidades, que son las percepciones a través de las cuales las representaciones para ver esa realidad visual, auditivas, kinestésicas, olfativas, gustativas, cómo están esos elementos de los sistemas de representación. Cuando yo observo algo, lo observo con marco, sin marco, lo observo con color o sin color, lo observo en movimiento o lo observo en quietud, lo observo cerca de mí o lo observo distanciado de mí. Entonces, fíjense que hay muchos elementos que están involucrados ahí, en ese mindset, que como lo sabemos, muchos de ustedes también ya lo conocen, se da por inconsciente. Este mindset se evidencia en la estructura mental profunda, pero se refleja en nuestra comunicación, nuestro lenguaje verbal, en nuestro lenguaje corporal, en ese comportamiento no verbal y definitivamente en ese dominio emocional. Y se traduce pues en nuestra alma, definitivamente, se va transversal. Entonces, ¿cómo ponemos al servicio de que ese sea el cuerpo el que nos ayude a canalizar y a agudizar y a despertar? Pues definitivamente a ser mucho más consciente del empuje, de esos dominios que nos pueden ayudar a lograr ese alcance, el éxito. O sea, qué tan alto es el iceberg va a depender de qué tan profundo tenemos ese nivel de autoconocimiento y autoconciencia para lograr esa fuerza interior que nos propulse y que nos lleve con ejercitar en la práctica diaria, pues definitivamente ese, ese ese empuje, ¿no? En esos cuatro dominios trenzados de manera armónica para poder lograrlo. Y en ese mindset veíamos entonces que cada una de las creencias que tomamos, los valores que nos apropiamos, que son principios fundamentales para conducir nuestra vida, ¿qué tenemos que ajustar? ¿Qué tenemos que replantear en las submodalidades? Si yo usualmente trabajo muchísimo lo visual y lo auditivo, ¿cómo sería mi vida si invito a la kinestesia, al sentir, al cuerpo, a participar de una manera mucho más activa y hacer que mi coachee, que mi cliente, hacer que mi equipo en ese proceso de transformación trabaje el cuerpo con reto, con desafío, para que definitivamente esas submodalidades, esas representaciones mentales, agudicen el percibir y el sentir, el acercarme a ese estado deseado? Va a apalancar cómo va a acrecentar esa fuerza interior. Y el comportamiento de los motivadores, que son los que hacen que yo definitivamente haga que yo me tome los metaprogramas que más me ayudan a lograr las cosas. O yo evito el dolor de equivocarme, o yo promuevo el placer de lograr las cosas. O yo definitivamente solamente tomo decisiones por mi referencia externa o siempre necesito el apoyo de otros. Otro ejemplo de otro metaprograma que puede estar presente y que además se evidencia en mi cuerpo es que yo espero a que otros primero tomen decisiones, o sea, que otros, y luego yo sí les sigo el paso, es decir, cómo gestiono el cambio o lo contrario. Yo me lanzo al cambio, yo acepto el cambio como un elemento fundamental de la vida o necesito como calentarme para que el cambio se vaya acrecentando gradualmente en mi proceso de transformación. Esos son como unos ejemplos. Y las estrategias mentales son esas rutas
que yo puedo agudizar o modificar para que si yo entro por mucho por lo visual y lo auditivo, definitivamente si yo quiero atraer a otro, necesito activar lo kinestésico, porque el sentir tiene que ver con lo reptiliano. Entonces, si yo lo activo, definitivamente eh, conecto el cuerpo y además conecto el reptiliano con la motivación y la emoción, entonces estoy agudizando pues mucho más fácil el acercarme a los otros en la comunicación, en la relación. Y fíjense que es una estrategia mental que yo empiezo a modificar en la medida que yo lo practico primero en mí y luego lo pongo al servicio de ese empuje para que pueda apalancar esa transformación, ¿no? Digamos, esos son unos ejemplos que traje para que veamos cómo se traducen en el cuerpo. Se está levantando la mano, Pati. Sí, porque me parece, estoy escuchando todo lo del mindset y todo, pero ¿y cómo, me pregunto, cómo es que en una sesión de coaching corporal, o sea, Ujú, lo voy a aterrizar en la sesión de coaching, ¿no? O sea, todo esto, ¿cómo lo ujú. aterrizo? O sea, hemos hecho el ejercicio de la respiración, pero hay otros ejercicios, hay algo que haga que esto que es muy valioso, lo pueda poner en la práctica en una sesión. Sí, hay elementos, quizá lo vamos a entender un poquito más en el proceso y en el modelo. ¿Cómo aplico el modelo? Que ya vamos a llegar muy rápidamente, Pati, ¿sí? Creo que te lo contesto un poquito más allí. Bueno, una forma es, por ejemplo, ponerle un reto a un cliente y es, mañana vas a aplicar en el sistema de representación auditivo todo. Te vas a, durante, no sé, durante 2 horas del día, vas a ponerte una venda y vas a escuchar y a sentir las cosas para poder resolver. Y eso es agudizar, eso es un reto. ¿Qué pasaría contigo si mañana, durante 2 horas del día, eh, tapas lo visual y agudizas los otros sistemas de representación? ¿Qué pasa en tu corporalidad? ¿Qué pasa en tu mindset? ¿Cómo te acercas en la comunicación para contigo y para con nosotros en ese reto que tú estás develando con esa inquietud en tu sesión? Ese es un ejemplo. ¿Mm? ¿Te queda contestada la pregunta a ti? Sí, 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 sí. Sí. Sí, me Ahora, gusta y sí. estoy entendiendo un poquito cómo aterrizarlo, ¿no? Pero, o sea, me pregunto en una sesión, digamos, estoy en un proceso de facilitación y claro, o sea, yo podría hacer esto que acabas de decir, pero en ese momento, o sea, hay alguna cosa que no sea 2 horas, digamos, que sea más inmediata, que sea Más inmediata en la sesión. una experiencia que en ese momento pueda darse y que puedan sentir que están teniendo toda esta conexión consigo mismos. Sí, claro. Por ejemplo, la modalidad en cómo agudizar la parte kinestésica. Si en la sesión lo hacemos girar hacia adelante y luego le decimos gira para el otro lado, ¿qué percibes de esa creencia que estás habitando o de ese valor que estás trayendo a la sesión? ¿Qué pasaría si le cambias el ritmo y la velocidad a ese sentir, a ese principio o a esa creencia? ¿Mm? Desde la Ok. kinestesia, desde el movimiento. ¿Qué estás, qué estás experimentando cuando le bajas el ritmo? ¿Qué pasa en tu creencia cuando el movimiento lo traes en otra dirección? Estás agudizando otro sentido, en este caso el kinestésico, en función de esa creencia o de ese valor. Es otra forma. ¿No? Digamos, ese puede ser otro recurso. ¿Te queda claro? Ok, ok, sí. Bien. Las estrategias mentales es cambiar esas rutas. Hay gente que trabaja mucho visual, auditivo, visual. Otra gente que entra por el kinestésico, visual o visual. Siempre trabaja el visual. ¿Qué pasa si agudizamos el auditivo?
¿Mm? Y hay muchas formas de agudizarlo. Vamos entonces, una vez reconocemos el mindset individual, ¿cómo podemos activar en el otro o hacerle desafíos al otro para que active su mindset, para que apalanque ese alcance? El alcance definitivamente, como lo vimos en el iceberg, se traduce o se refleja en la comunicación, que es la estructura mental superficial. Es el cómo, con la comunicación verbal, con las palabras, con la argumentación que diseñamos, con el lenguaje corporal, con la mirada, con el gesto, con la postura, con la cercanía o la distancia, con el contacto o no el contacto, con los accesorios que nos colocamos en el vestir, también apoyan la comunicación, con esa sincronía interaccional que trabajamos para que esa comunicación pues sea una compañía que acompase en el danzar, en esa conversación. ¿Mm? Y en el emocional definitivamente, como yo promuevo el habitar definitivamente emociones constructivas para que me eleven la energía y el nivel de conciencia. ¿Cómo promuevo el habitar y cómo reconozco que estoy habitando, por ejemplo, una emoción aflictiva y cuál es el valor que está presente en ella para poco a poco encontrar el valor y luego transformarlo en una emoción que me eleve, una emoción aflictiva? Cuando buscamos ese empuje definitivamente necesitamos gestionar ese cambio, esa transformación en los 4 dominios, porque es allí donde vamos a ver si nuestra energía se eleva o se baja, si nuestro nivel de conciencia fue suficiente para hacer que las cosas sucedan. Y es allí en donde el empuje definitivamente se va a sustentar en lo corporal, en una quietud dinámica que se llama, que ya les voy a decir cómo se logra esa quietud dinámica, a través de varias disposiciones corporales, de practicarlo corporalmente, para que esa quietud dinámica nos promueva el movimiento que se requiere para lograr un cambio en nuestra vida a través de esa transformación corporal. En la parte emocional, desde la aceptación, de encontrar el valor en la parte mental de ese silencio para poder entrar en ese diálogo interno, en esa conversación con mi mundo interior y indagarme lo que me tengo que indagar en esa pausa, en ese silencio. En la parte espiritual para poder percibir el alma, poder percibir el espíritu. De tal manera que en esa quietud dinámica voy a necesariamente tener que tener una relación entre el mindset, en esa estructura mental profunda, y el cuerpo. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando yo habito? Como me preguntaba Patti, ¿cómo hago yo para que la persona incorpore un valor diferente? ¿O cómo lo puede habitar desde el cuerpo? ¿Cómo lo invito a vivirlo? ¿Cómo lo invito a incorporarlo? ¿Cómo le puedo preguntar bajo una experiencia de prueba y error, cómo lo puede acrecentar esa relación? Y en la parte emocional, cómo podemos hacer ágiles emocionalmente para que mis emociones estén al servicio y mis estados de ánimo estén al servicio de crear esas oportunidades, de definitivamente transformar mi mundo interior y el mundo exterior. Y en el silencio definitivamente pues hay que estar en diálogo interno, entrar en quietud. Por eso mente y cuerpo están muy relacionados. Para poder entrar en un diálogo interior, necesito estar en quietud. Y la quietud solo se logra a través de la respiración. Lo que hicimos al comienzo y cuando hicimos la experiencia de los sentidos. Solamente podemos entrar en ese silencio en la medida en que aquietamos el cuerpo, aquietamos el movimiento para agudizar la sensibilidad, la percepción de el cuerpo en su totalidad para entrar en ese diálogo interno al servicio de entendernos, de aceptarnos, de reconocernos y de cuidarnos. ¿Sí, Pati? Sí, Clavita, vamos 50 minutos y ya no nos quedan, tenemos 1 hora nada más. Entonces, para ponerte en contexto del tiempo. Sí,
Sí, ya lo que viene está muy ligado con lo que ya hemos hablado. Y definitivamente el alma es todo lo que desarrolla esa fuerza interior, cómo alimentamos el campo energético para poder vibrar entre esa relación entre nosotros como seres humanos, como seres integrales, la tierra en donde habitamos y el mundo que nos contiene a todos los seres vivientes. Y aquí, digamos, también te voy a dar respuesta a cómo podemos, desde la sesión de coaching corporal, trabajar las disposiciones corporales para transformar ese ser, nuestra esencia, nuestra alma, desde las vibraciones, desde el estado energético, desde el estado emocional y desde la estructura mental, desde las emociones que evitamos, con estas disposiciones corporales que están basadas en planteamientos de Rodrigo Pacheco, de Rocco y de Tazagal, que son exponentes fundamentales del coaching corporal, que trabajan las fuerzas inerciales, y de Rubo Laban como uno de los teóricos del movimiento, en donde la flexibilidad implica qué tanto trabajo el movimiento hacia arriba, qué tanto elevo mi cuerpo, muy relacionado con el aire. El aire está hacia arriba, se eleva, cómo trabajo la estabilidad, la conexión con la tierra, con movimientos que me enraizan, que van hacia abajo, que me hacen sentido de pertenencia desde la corporalidad, cómo la resolución hace que yo vaya hacia adelante, como el fuego, eh, resolviendo, proyectando, actuando, creando, y cómo la apertura hace que yo cambie nuevas formas de ver las cosas, tenga en cuenta diferentes puntos de vista a través de la apertura, o sea, cuando yo voy hacia atrás, expando, expando la forma de ver las cosas y los puntos de vista de otros para ponernos al servicio de la transformación de ese ser humano que estoy acompañando en su transformación. ¿Cómo lo hago? A través del movimiento. Es una práctica que se hace y con mucho gusto cuando quieran podemos hacer un workshop para trabajar esas disposiciones corporales. Definitivamente estarían entonces el empuje con sus 4 elementos en lo corporal, la quietud dinámica, lo emocional, la aceptación, en lo mental, el silencio, aquietar para entrar en diálogo interno, y lo espiritual para poder reconocer el alma, reconocer nuestra esencia y trabajar esas fuerzas que orienten el alma y el campo energético para que se disponga y nos apoye para que seamos auténticos, para que podamos reconocer esos quiebres, pero traer el aprendizaje de esos problemas o quiebres para dar el salto o los cambios que tengamos que hacer para lograr lo que nos proponemos. Y es aquí donde esa fuerza interior nos da como estos elementos que son fundamentales en el alcance. Relaciones de todo tipo, personales, familiares, sociales, empresariales, identidad actual, identidad futura, liderazgo personal y liderazgo, acompañar a desarrollar el liderazgo en otros. Y cómo somos oferta personal y cómo tenemos un poder personal para mantener esa fuerza, oferta personal en el tiempo. De esa manera, cuando nosotros logramos ese alcance, estamos gestionando definitivamente esas relaciones para construir un futuro nuevo, crear esas redes, que es de alguna manera lo que la IFS todo el tiempo está haciendo, cómo crea esas relaciones para construir nuevas oportunidades, nuevos mundos, nuevos futuros a partir de esas relaciones, cómo estamos transformando nuestra identidad para que vaya creciendo en transformación, para que esas metas nos lleven a unas recompensas, a unos logros, como ese liderazgo está muy relacionado con la capacidad de influencia que tenemos para con otros, y desde esa coherencia, ¿no? De qué pasa dentro de mí para que yo también relacione ese liderazgo como un inspirar a otros para que lo logren, ¿sí? Con esa coherencia.
y que la persona a la que acompañemos pueda también irlo construyendo, irlo habitar esa coherencia, porque esto es una experiencia, el coaching corporal es una experiencia de prueba y error. Hay cosas que no funcionan y nos damos cuenta que no están funcionando, pues nos corresponde transformarlo en con otra oportunidad, con otros recursos, desde otro lugar, desde nuestra corporalidad para agudizar los otros dominios. Y en la oferta personal y en el poder personal, definitivamente tenemos que querer y poder lograr. Una cosa es tener y necesitar. Dice que estamos relacionados con la forma como nos hablamos, ¿cierto? Tiene que ver mucho con cómo trenzamos esos cuatro dominios. Y el poder personal tiene que ver con el desempeño, con la claridad, con la conexión y con la generación de confianza para con nosotros y para con nosotros. Y aquí está el viaje, un poco relacionado con la pregunta y con el cómo. Definitivamente explorando las zonas y partes del cuerpo desde un lugar de habitar con conciencia ese cuerpo, de cómo vivimos las emociones desde y para el cuerpo y en función de conectarnos con el cuerpo, no de desligarlo, no de hablar de la emoción desde la parte mental, sino desde la corporal, desde la kinestesia, con conciencia asumir ese cuerpo para ser movilizado, para, para ponerlo en función de esa transformación de nuestra vida. Y definitivamente es desde el cuerpo que podemos hacerlo. Hay gente que me dice, no, pero es que yo tengo claro el objetivo, y tengo súper claro que la gestión emocional es fundamental, tengo clara la transformación de mi mindset. ¿Y qué está pasando en tu cuerpo? No sé, no sé cómo activar pues, esa parte del coaching corporal que lo estaríamos poniendo al servicio. Y definitivamente de esas disposiciones corporales que van a ser el reflejo de cómo estoy presente, cómo estoy dispuesto a estar para poder hacer y gestionar. Y eso lo reflejo en mis disposiciones corporales, en cómo habito la flexibilidad, cómo habito la quietud dinámica, cómo habito la resolución, cómo habito la apertura desde el cuerpo y cómo vivo el cambio desde el cuerpo. Y cómo conecto la energía, la conexión de mi alma, de mi esencia, en función de esa corporalidad, de la emocionalidad y de mi mindset, para, cambiar mi historia, crear, co-crear esa historia, porque de pronto la historia está bien diseñada, pero la queremos poner en otro tono, con otros colores, con otras dimensiones, y es a partir de esa experiencia del coaching corporal que podemos lograr. Fíjense que esa quietud dinámica va a estar en función de movilizarme con flexibilidad, con estabilidad, cuando amerite retomar la estabilidad, para actuar con resolución y para tener en cuenta la apertura desde el cuerpo para obtener los resultados que esperamos. En el dominio corporal, como el cuerpo está contraído o abierto para incorporar esas nuevas prácticas. En el mindset, para poder rediseñar y gestionarlo, que definitivamente lo veíamos y lo vivenciamos a través de la comunicación física, verbal y emocional. Y desde lo emocional, en el coaching corporal es cómo las habitamos, cómo las gestionamos y cómo hacemos para relacionarnos de una manera diferente con las emociones desde la corporalidad para cambiar definitivamente el estado de ánimo y hacer que ese estado de ánimo sea un estado más constructivo, menos aflictivo, que me lleve y que me apalanque esa transformación con esa agilidad emocional. En la parte espiritual es cómo vamos a conectarnos desde el movimiento interno, el reconocimiento interno, ¿sí? Un movimiento que tiene que ver con la quietud dinámica, que es un concepto no muy entendido. O sea, cuando nosotros estamos en quietud dinámica, en esa quietud con la respiración, podemos percibir la conexión
de nuestra esencia, de nuestra vida en relación con la tierra, con los seres vivientes que están en la tierra y con la conexión con el universo. Y eso solamente lo podemos hacer a través de la energía, de la conexión de nuestra alma en ese contexto. ¿Cómo? Activándolo con prácticas, ¿no? Prácticas corporales para agudizar esa conexión energética para que nuestra fuerza interior definitivamente nos lleve a lograr que esa fuerza interior se acreciente para hacer que las cosas que nosotros queramos en nuestra vida pues sucedan, porque queremos y podemos y porque gestionamos esos objetivos. Y aquí estaría como, yo diría como un resumen de cómo los 4 dominios los ponemos al servicio de la transformación del ser humano. Y es habitando el cuerpo, encarnando el cuerpo y siendo consciente del cuerpo, gestionando las emociones y el estado de ánimo para que nuestra energía y nuestra conciencia esté más alta y así podamos obtener nuestros resultados y nuestra transformación. Que el nivel de conciencia y energía esté alto y sea más consciente y que haya, y así sea la integralidad de los 4, y con esa capacidad de apalancarnos en esos 4 dominios, pues nuestras nuevas historias van a ser diferentes. Porque es desde el cuerpo que estamos apalancando, sin desmeritar la importancia que tiene el dominio mental, el dominio emocional y el dominio espiritual, pero haciendo que el cuerpo tenga un papel más activo, más con mayor empuje para que logre mayor alcance y para que se trencen esos 4 dominios y hagan que nuestras conversaciones tengan emociones que estén habitadas en el cuerpo y que además reflejen nuestra esencia, nuestra alma. Y definitivamente, pues los beneficios van a estar todos relacionados con pues, alcanzar lo que nosotros nos proponemos, nuestros retos y nuestros sueños, desde esa transformación, salir de zona de confort, porque cuando nosotros habitamos el cuerpo, hay cosas que nunca hacemos, que no nos gusta y que a veces repelemos y que definitivamente pues nos está invitando a probar qué pasa, no va a pasar nada y pueden pasar cosas muy nuevas, muy interesantes. Asumir el cambio, entrar a esa zona de aprendizaje del sentir para ponerlo en función de los 4 dominios y para asumir acciones desde esa fuerza interior que se acrecenta en ese coaching corporal, en la integración de los 4 dominios para que fluyan más las cosas y fluyamos mucho más en nuestra vida. Y desde todo punto de vista, pues producir la transformación que nosotros deseamos. A todos, y especialmente al que está presente aquí, yo les contaba al principio que soy muy creyente, a Dios, a mi esposo Álvaro, a mi hija María Clara, a mis maestros, a Ernesto, a todos mis mentores, a la IFC, a todas las redes de aprendizaje que hemos desarrollado en esta tribu que es tan importante para todos nosotros, que nos dan el apoyo de transformación, de aprendizaje, de crecimiento, a mis amigos, a mis clientes y a todas las personas que hacen posible que hoy estemos acá, el que nos prendió la luz para que tengamos computadores prendidos, el que nos da el alimento que tenemos aquí al lado nuestro, los que trajeron cositas de picar o el agua que bebemos, y al entorno, a Colombia, a todos los países que están hoy aquí presentes y al universo que nos contiene. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, compartiendo pues, este espacio de aprendizaje que la IFS ha creado a través de la academia. A todos ustedes, muchísimas gracias por asistir y nada, dejo el conversatorio abierto a lo que les trajo a la memoria, a lo que les trajo la experiencia. Cuenten, escuchamos sus inquietudes o sus aportes también. Muchas gracias, Claudita. Sí, entonces, a ver si es que estamos en realidad sobre la hora, pero acá estamos viendo que
tenemos a Álvaro, así que nos vamos a dar el tiempo necesario para responder. Álvaro y luego Ruth. Te escuchamos. Ok. Muy buenas noches. Habla Álvaro García, el esposo de Claudia, y quisiera dar dos respuestas a dos preguntas que vi en el chat. La primera de Ernesto Iturralde, que preguntaba acerca de la génesis del coaching corporal. Ujú. La génesis del coaching corporal viene de la Escuela de Liderazgo Generativo en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y su autor es Bob Dunham. Ujú. Él habla de el yo, del reconocimiento del yo, que es lo que él llama en inglés el self. La S de somático, la E de emoción, la L del lenguaje, la P de las prácticas y la H de la historia, algo de lo que nos hablaba Claudio. Y es la conciencia de que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros, con lo otro y con el otro, a través de esos tres dominios, que son los tres dominios primigenios del coaching ontológico, pero además de ese, con uno que ha querido incorporar Claudia de otros autores, y es el espacio espiritual o energético. Una segunda pregunta que hacía, creo que hacía Ernesto, una primera era acerca de el origen de la Génesis. Luego ya hablaba Claudia de el origen de esa tríada, de esos tres dominios que viene del coaching ontológico. Ustedes saben que el coaching ontológico, desde el doctor Fernando Flores y toda la playa de autores chilenos, viene esencialmente de ese origen, del sur, del cono sur. Y todos ellos hablan acerca de la experiencia que debe tener todo coaching, no solamente en el espacio del dominio de la emoción, sino también del lenguaje. Y ordinariamente, como decía Claudia, nosotros nos volvemos unos puristas en el lenguaje y unos puristas en la emoción. Cuando hacemos coaching, hacemos un reconocimiento, acompañamos al coachee para que haga un reconocimiento, no solamente de la forma como él lenguajea consigo mismo, como él habla consigo mismo y de lo que habla, sino también acerca de su emocionalidad. Sin embargo, se nos olvida la corporalidad. Cuando yo como líder converso con mis liderados, converso de una forma determinada y mi cuerpo siente de una forma determinada. Y eso es un poco lo que nos ha querido conversar Claudia en el día de hoy. Cuando yo converso, cuando yo me siento a desayunar y me siento a desayunar con Claudia en la mañana, tengo una suerte de sensaciones en mi cuerpo completamente diferentes a las sensaciones cuando llego a almorzar con un poco de afán. Mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, mi temperatura, los movimientos de mi aparato digestivo son completamente diferentes. Y eso ya está hablando mucho acerca de lo que está pasando conmigo en el espacio del desayuno, a diferencia del espacio del almuerzo. Y el coaching corporal lo que le ayuda a las personas es justamente a eso. Lo que le ayuda a un coachee, cuando trabaja su cuerpo, es a darse cuenta como en las diferentes circunstancias su cuerpo tiene una suerte de percepciones completamente diferentes. Y entonces preguntaba, no recuerdo quién, acerca de si yo necesito un coach para el lenguaje y la emoción y un coach para el cuerpo. No, deberíamos ser coaches integrales, que no solamente escucháramos el lenguaje de las personas, que no solamente escucháramos su emocionalidad, sino que escucháramos su cuerpo y que acompañáramos a ese coachee para que él escuche su cuerpo cuando lidera, cuando se comunica con sus pares o cuando se comunica con los liderados o cuando se comunica con su jefe. Como cuando tú vas a pedir ascenso o como cuando tú vas a pedir aumento de tu sueldo, tu cuerpo vibra de una manera diferente a cuando tú le das una orden a un liderado. Y eso es lo que acompaña un coach que trabaja con el cuerpo, que deberíamos ser todos. Porque en el coaching ontológico son esos tres espacios y en la incorporación de Claudia, el cuarto espacio espiritual, son esos cuatro espacios que todos deberíamos liderar. Y yo aquí voy a hacer una afirmación que viene desde una declaración mía, desde un juicio mío. Yo pienso, o sea, nosotros, lo decía Claudia, aprendemos de la vida a través de dos sentidos, la visión y la audición. La visión y la audición son dos sentidos que conectan con la mente.
la piel, que es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, con nuestra emoción, y el olfato y el gusto con nuestro cerebro reptil. Son los sentidos olvidados. Nos hemos olvidado de sentir con la piel, de olfatear y de gustar. Y por tanto nos hemos olvidado de los más arcaicos, pero quizá los más importantes. En los procesos experienciales que yo le he oído trabajar a Claudia, desde que conocí hace 10 años a Ernesto Iturralde, siempre se puso en juego todos ellos. Y yo hago una afirmación tajante y es una opinión mía. La virtualidad nos mutiló, porque la virtualidad nos enseñó a hacer coaching y a hacer experienciación desde lo visual y desde lo auditivo. Y todos los fenómenos que estamos viviendo hoy desde la inteligencia artificial y todos los procesos a través de la tecnología están mutilando el espacio de la piel, el olfato y el gusto. Y yo creo que esa es una gran pérdida. Yo personalmente creo que esa es una gran pérdida. Y yo creo que hay personas que están de acuerdo conmigo acá. Porque los espacios experienciales de encuentro entre las personas son fundamentales. Yo no entiendo cómo un líder desde su casa piensa que puede liderar igual a cuando va a la empresa y se pone en contacto con las personas. De modo que explico un poquito acerca del coaching corporal. El coaching corporal, lo que en esencia lo que busca es que uno haga comprender a las personas, no que haga comprender, que uno acompañe a las personas a percibir cómo su cuerpo se siente de una manera diferente cuando habla con unas personas o habla con otras, cuando se Genial, pone en contacto con unos espacios y no con otros. Muchas gracias. genial, sí, muy buena explicación. Y teníamos, creo, no sé si mantiene la pregunta Ruth. Sí. Ruth había levantado la mano. Sí, muy buenas noches. Y bueno, la pregunta ya Buenas noches. fue respondida. Listo. Felicitar a Claudia, gracias por recordarnos de que tenemos que estar conscientes de nosotros mismos y de nuestro cuerpo. Gracias. Yo también, gracias Ruth. Quiero también resaltar algo del aprendizaje experiencial y por eso creo que la academia, digamos, fue expectante de cómo traer el coaching corporal aquí. Y es cuando nosotros vivimos la experiencia de la formación de OTC, recuerden que el cuerpo siempre estuvo en función de ese aprendizaje. Las experiencias que vivimos. Yo me recuerdo varios retos que incorporamos en esa creación, esa co-creación de los equipos y Ernesto se me acercó y me preguntó, Claudia, ¿y a ti con los ejecutivos cómo te va con esto? ¿Será que acá lo probamos? Y lo probamos. Sin embargo, he percibido durante estos 10 años que hay una resistencia, hay una distancia. Cuando yo les digo, propongo que hagamos el coaching corporal para retarnos en este momento, que siento que se está evidenciando un quiebre aquí en esta conversación. Y hay muchos líderes que me dicen, Claudia, yo ya vengo. Se salen de la práctica de coaching corporal porque no les gusta que se evidencie su vulnerabilidad en frente a otros. Esa es la respuesta. Y yo pienso que eso está hablando de ese líder. Eso no quiere decir que, digamos, en el coaching corporal no se obliga a nadie a hacer nada que no quiera. La pregunta siempre está sobre la mesa. ¿Desearías? Uno invita, uno inspira, uno apoya, uno pone al servicio la práctica. Sin embargo, el hecho de que la persona tome distancia ya está hablando de algo. Entonces, hay que irlo llevando, compasando. Y mi experiencia ha sido esa. Por aquí me toca, aquí me corresponde llevar el reto suave. Más sin embargo, con determinación me ha correspondido decirle, por ejemplo, en la relación de facilitación, nos vamos con ese reto de coaching corporal. Pero si de verdad que lo pueden, vamos a ver qué pasa. O sea, va a aflorar la conversación que salga y que se necesite para resolver este quiebre, que este problema o esta situación que vamos a acompañar a transformar o a buscar las posibles opciones que salgan en ese reto de experiencia, ¿no? Porque eso es de prueba y error. Yo he tenido clientes, coaches súper expertos que me han dicho, Claudia, a mí no me mueva. Así de frente. Déjame quieto aquí.
y me corresponde respetar, porque es que uno como coach y facilitador no puede obligar a hacer a nadie nada, pero sí lo puedo invitar a hacerlo en varias etapas, si quiere. Lo tenemos a Javier que está levantando la Javi, mano. te damos la palabra. Y bueno, primero agradecerte, Claudia. Yo creo que es un temazo, es un tema además que se habla poco. Concuerdo esto que traía también Álvaro, que dentro de esta triada de cuerpo, lenguaje, emoción, muchas veces aparece el lenguajear, aparece la emoción. Yo creo que la emoción aparece mucho, mucho, mucho. El lenguajear también aparece, pero el cuerpo aparece poco. Se habla poco del cuerpo, hablamos poco del cuerpo y creo que es súper interesante traerlo a este espacio, así que yo te agradezco también por haberlo traído, ¿no? Creo que la conversación da para mucho, me quedo con una breboca, o sea, me quedo como con un bis, con un dos, en esta lógica que falta hablar de cuerpo. Yo creo que sería interesante que de pronto más adelante preparen tal vez en dúo, porque acá tú eras la estrella, pero apareció Álvaro y también fue súper interesante el aporte y el anclaje que hizo Álvaro también a partir de todo lo que tú desarrollaste en este corto tiempo. He tenido la oportunidad de experimentar algunas metodologías de temas de cuerpo, temas corporales, como por ejemplo la metodología 5 ritmos, que te conecta con distintos temas como el staccato, como el flow, como, ¿no es cierto?, distintos temas que un poco lo que tú has hablado del enraizarse o el tocar la estrella o el fluir o el líquido, ¿no? Y muchas veces desde ahí traje un invento de una palabra que es el incorporar, no incorporar, sino incorporar, que en definitiva es pasarlo por el cuerpo. Cuando algo lo pasamos por el cuerpo, definitivamente es distinto. Te quería preguntar concretamente algo que dijiste al pasar, y que reforzó Álvaro y que me llama poderosamente la atención respecto de esto que dentro de tus fuentes, una de tus fuentes bibliográficas es la PNL. Y dentro de la PNL, me acuerdo que Richard y Bandler dicen, ¿no es cierto?, en Origen, que en definitiva aprendemos del mundo a través de nuestros canales sensoriales. Y en definitiva, a partir de eso, no descarta lo kinésico, que ustedes lo dejan como dentro de estas, tal vez, experiencias más primitivas, ¿no? Pero en definitiva, dentro de eso, él dice que las personas que tenemos nuestros canales sensoriales, comillas, normales, que no somos ciegos ni tenemos cercenado algún canal, se dan como biotipos de personas, personas que son más kinésicas visuales, visuales auditivas, auditivas kinésicas, indistintamente que tengan todos sus canales abiertos. No sé si, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso? Entiendo esta oportunidad desde las brechas que tú dijiste, bueno, tal vez hay algunas cosas que te cuesta más, como este ejercicio de taparse los ojos y ver qué te pasa ahí, cómo experimentas eso, pero ¿qué apunte podría hacer desde esta mirada de Richard, de Bandler y Grinder a partir de esto? Lo que pasa es que, digamos, ellos plantean que hay varias estrategias mentales que se pueden ir modificando en la medida que yo las invito a que estén presentes en mi vida. Y era el ejemplo que yo ponía. Si yo tengo un sistema de preferencia para entrar por la parte visual, o sea, a mí me atrapan las cosas por lo visual y me salen por lo visual, pues estoy de alguna manera aquietando unos recursos que tengo. Entonces, si yo coloco 5 monedas de distinta nomenclatura y me tapo los ojos y hago en pareja este ejercicio, es dejar caer una moneda de 50, de 100, de 500 y de 1.000 pesos colombianos, o de la nomenclatura de cada país. Y al escuchar la caída de la moneda, siento la diferencia y reconozco la nomenclatura de cada moneda. Sería una actividad, un reto para entrar a agudizar el sonido. Esa es una forma. En lo kinestésico, taparme los ojos y tocar en parejas, acompañar, porque pues el otro se puede caer. Toquemos desde la piel, desde el tacto, 5 texturas y percibamos temperatura,
rigidez, liviandad, diseño. ¿Qué pasa allí con nuestro tocar, nuestro sentir? Y en lo kinestésico, como les digo yo, mira, yo hice un programa de formación hace un año de un coaching con toda una cantidad de retos diarios y con todas las sesiones que yo planteo en el proceso. Y cuando hice la exploración de las zonas del cuerpo con esta pregunta que tú me estás haciendo, wow, lo que se devela en esa sesión de coaching corporal es violenta. Es ir por cada zona del cuerpo con las partes que la componen y no es del cerebro, es qué pasó contigo cuando tú movilizaste los omóplatos, qué pasó cuando la pelvis se movió en diferentes direcciones, qué pasó cuando el movimiento era promovido por el codo como punto inicial de movimiento. ¿Qué pasó cuando la cabeza inició el movimiento de todo tu cuerpo? Eso despierta una serie de experiencias que van a hacer que tu parte cognitiva, que tu parte emocional y que tu parte espiritual se remueva todo. Ahí pasan cosas, ahí pasan muchas cosas y luego cuando la gente se une en las conversaciones, pues es muy diverso. ¿Te queda respondida la pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo No, más? decir que ha Bueno, estado genial. Acá tenemos a Blanquita. A ver. Blanca, te damos la palabra, Blanca. pero algo cortito. Bueno, darte las gracias porque, bueno, yo estoy iniciando hace poco todo lo que es la corporalidad. Practico danzas circulares y tengo otro trabajo que trabajo con alumnos aquí donde veo un comentario de Ruth que dice que los kinestésicos son los dolores de cabeza de los profes. Y siento que, bueno, desde niños no nos enseñan a reconocer nuestro cuerpo, a sentirlo, porque en muchos colegios aún se usa el mirar las cabezas, entonces, ¿cómo está ese cuerpo? Ahora ahí los chicos ya tienen pantalla, tienen otras cosas, entonces también tiene que ver con un tema de educación desde la infancia. Y tomar conciencia de nuestro cuerpo no es fácil. No, o sea, por ejemplo, sentir mi respiración, sentir los palpitos de mi corazón, sentir cómo me muevo, no es una cosa de un día para otro. O sea, tengo que tener conciencia de mí, conciencia de este cuerpo. Y felicitarte, y bueno, es un camino nuevo, siento también la corporalidad, porque estamos acostumbrados a vernos, a escucharnos en cierta forma y no a sentirnos, tocar la piel, moverse, y quizás el cuerpo se siente cuando hay un dolor físico, me duele algo y quizás ahí siento que tengo, o sea, me recuerdo que tengo el cuerpo, que camino con un cuerpo. Eso quería solamente aportar. Muchas gracias por compartir tu percepción. Voy a traer dos cosas que me parecen muy relevantes de lo que traes. Primero, hay muchos enfoques para trabajar el movimiento, muchísimos. Sin embargo, acá lo importante es ponerlo al servicio del coaching y del equipo que estamos acompañando, cuál sea la herramienta. Y lo otro es que es muy claro lo que estás diciendo, es el dolor. El dolor corporal ya nos está hablando de algo que está pasando en nuestro cuerpo, que está trenzado en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra alma. Y a eso hay que escucharlo. Pero no basta que esté el límite del dolor, sino qué pasaría si invitamos al cuerpo a estar todo el tiempo consciente, que lo habitemos como si fuera nuestra casa, a, a realmente reconocerlo y a valorarlo, a darle gracias todos los días porque contiene nuestra esencia. O sea, nosotros somos quienes somos por el cuerpo. Tiene todo, contiene todo. Y nada, muchas gracias, Blanca, por tu aporte. Le Álvaro. vamos a dar la palabra a Álvaro como última participación para que, respetando el tiempo. El ¿Ok? tiempo de todos. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Haciendo eco a lo que decía Blanca,
yo recuerdo una anécdota de dos de los papás del coaching y del coaching con PNL europeo, O'Connor y Seymour. Alguna vez O'Connor estaba dando una conferencia con Seymour y Seymour tomó unas fotos al escondido de O'Connor y luego las tomó de lado y luego las amplió y las puso en su oficina. Ellos eran socios. Y le preguntó Seymour a O'Connor, ¿quién es ese? Y él le dijo, ese eres tú. Estaba encorvado, mirando para el piso, y le dijo, si tú sigues dando conferencias en esa postura, no vas a lograr nada. Eso que decía Blanca es absolutamente cierto. No somos conscientes de la forma como nosotros nos posturamos, cómo nos movemos, cómo miramos, cómo movemos nuestras manos. No somos conscientes, como decía ella, cómo late nuestro corazón, cuál es la temperatura, el color de nuestra piel. Y si nosotros no comenzamos por allí, nosotros no logramos los cambios que queremos. Yo he optado por una postura un poco encorvada, que tiene que ver, yo personalmente, Álvaro García, que tiene que ver un poco con mis creencias y con mi emocionalidad. Y Claudia frecuentemente me dice, Álvaro, si tú quieres cambiar tus creencias y tu emocionalidad, tienes que cambiar la postura del cuerpo. Y yo eso lo he aprendido a hacer poco a poco. Eso es coaching corporal. Coaching corporal es el acompañamiento que hace el coach al coachee para que él se dé cuenta cómo su cuerpo está hablando consigo mismo y cómo cuando uno quiere cambiar la forma como uno se habla, la forma como uno lenguajea con uno y la forma como uno se emociona, que va atado, como ella lo decía, con sus creencias, con sus valores, con esa experiencia de sus modalidades con la cual uno pinta la vida personalmente, con sus propios comportamientos, con sus motivadores y con sus estrategias. Todo eso se refleja a nivel de la corporalidad. Y hay que comenzar por cambiar la corporalidad para que el lenguaje con el que nos hablamos, las historias que nos contamos, esos ritos y esos hábitos que están incorporados en nosotros cambien. Necesitamos apelar al cuerpo para que nuestra emocionalidad y nuestro lenguaje cambie. Yo me atrevería a decir, y lo dice Tony Robbins, todo comienza por el cuerpo y termina por el cuerpo. Y desafortunadamente es el olvidado, como lo decía Blanquita. Sabemos, y como lo decías, se me ha olvidado el nombre de ruso, Javier, como lo decía Javier, sabemos lenguajear, sabemos hablar de la escucha, sabemos hablar del silencio, sabemos hablar del habla, de los actos del habla, etcétera, etcétera. Sabemos hablar de las emociones, somos unos estrategas en la gestión de la emoción, pero somos totalmente ignorantes acerca de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Muchas eh, gracias, Pati, Álvaro. Sí. Pati, que para interrumpirte, no quería terminar sin antes hacer algo como un acto también de gratitud al cuerpo que hemos traído todos como en el comienzo. Lo primero es darnos cada uno de nosotros un abrazo en gratitud a ese cuerpo que hoy nos acompañó y a este cuerpo co-creado por todos en esta experiencia de estar aquí hoy todos presentes. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por su esencia, por estar aquí con todos nosotros. Un abrazo grande. Gracias, Claudita. Prendan sus cámaras para la foto y así, haciendo las palmitas virtuales, así, tal cual, porque me gustó esa foto. Y Movimiento. sin avatar. Ok, listo, perfecto. Ernesto, ¿qué dices? ¿La foto? Ha sido tomada. A ustedes un feliz descanso. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Nos pronto. Gracias a ti, Gracias, Claudita. chao. Gracias, nos ha Chao. súper Chao. Muchas gracias. Buenas noches. De verlos. Chao. Chao, buenas noches. Chao. Adiós, Lina. Adiós. Chao, chao. Abrazo. Ruth. Adiós. Chao, Joel. Chao, Ruth. Chao, Chao, chao. chao. Gracias, Claudita, otra vez. Nos Te quiero vemos. mucho.